Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Pablo Figo. Mucho gusto estar compartiendo con ustedes nuestro primer podcast que hemos titulado Figo Tags, Eventos sin filtro. En esta ocasión tengo un invitado especial de lujo que ya les compartiré quién es, pero me gustaría empezar para platicarles un poco de lo que nosotros estamos intentando hacer con este podcast, que es la primera oportunidad que tenemos de conversar con nuestros amigos, la gente que nos ha estado siguiendo a través de todos estos años que hemos estado haciendo eventos en esta industria tan bonita de los eventos. Les comento un poquito de quién soy. Pablo Figo, soy el cofundador y director general de Bellaluna Events en Dallas. Y pues tenemos ya aproximadamente más de 10 años, casi 11 años trabajando en el mundo de los eventos a nivel profesional. A través de todos estos años hemos aprendido muchas cosas que nos han ayudado a cada vez tener eventos mucho más profesionales, de mejor calidad. Y dentro de tantas esas conversaciones y tantos hechos y vivencias que hemos tenido, hemos aprendido cosas que consideramos que son de mucho beneficio para nuestros clientes y también para nuestros colegas en la industria de los eventos, que se pueden beneficiar de este aprendizaje que muchas veces nos hubiera encantado que alguien nos hubiera dicho y que nos hubiera explicado cómo podríamos ser mejores profesionales, cómo podríamos trabajar esto de los eventos de una manera pues más clara, con mejores resultados, ¿verdad? No somos profesionales de la comunicación, entonces de antemano les pedimos una disculpa porque pues realmente este es un esfuerzo de corazón. No estamos aquí necesariamente por likes, ni estamos aquí necesariamente por seguidores, aunque sí va a servir mucho que compartan esta información, porque sobre todo el interés principal es que las familias, los clientes y las personas que estén planeando hacer eventos se vean beneficiados con el aprendizaje de lo que vamos a estar presentando a través de estos podcasts que vamos a estar presentando. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Me gustaría presentar a mi invitado de hoy, que les dije mi invitado de lujo, que no es nada más y nada menos que mi socio Jaime Murrieta. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Honrado por la invitación. Nos reímos un poco pues porque tenemos más de 30 años, 33 años de conocernos. Somos los dos de una ciudad de la frontera de México, de Mexicali, Baja California. Somos cachanillas, como nos dicen, así es como nos llaman en México. Sin embargo, por razones pues de la vida, terminamos ambos en Estados Unidos en diferentes áreas y en carreras que hemos estado desarrollando. Y dentro de esto interesante de la vida que nos ha llevado a actualmente hacer lo que estamos haciendo, Jaime es mi socio, es cofundador de Bellaluna. Es una excelente persona y profesional. De alguna manera nos complementamos mucho en lo que hacemos. Yo a través de los años que he estado trabajando en experiencia con eventos, pues lo he hecho a nivel profesional desde hace más de 20 a 25 años, se podría decir, porque yo trabajaba para empresas y corporativos en los cuales me tocaba tener eventos y desarrollar también todo el plan de eventos para, especialmente en la comunidad médica. Sin embargo, pues esto ha evolucionado a ser eventos de todo tipo, eventos sociales, eventos corporativos, eventos, bodas en particular también. Y pues en este camino y todo este tiempo de conocernos, pues desarrollamos este proyecto interesante hace ya casi 11 años a nivel ya de tener una empresa propia, ¿no? Entonces, Jaime pues es un profesional también de las finanzas. Sí, así es. Bueno, como Pablo comenta, ¿no? Es una bendición estar aquí sentados y poder transmitirles a ustedes algunos de nuestras experiencias que se van acumulando día con día. Es increíble la evolución que vamos teniendo y no nos damos cuenta hasta que hacemos algo como esto, ¿verdad? Porque es un momento de reflexión, de retrospectiva y de autocrítica en muchas de las cosas que hemos hecho, y autocrítica para crecer, no para dar pasos hacia atrás, ¿no? Definitivamente. No nos hubiéramos imaginado, y yo creo que usualmente cuando abres un negocio siempre vas en función al éxito, ¿no? Nunca vas pensando en que vas a fracasar o de que algo malo va a suceder. Siempre ves todo lo positivo que puede suceder durante el camino, y pues definitivamente el sueño no es tan lindo como suena, ¿no? Porque afortunadamente te vas a encontrar con los obstáculos, que son los que te hacen crecer. Si todo fuera perfecto, si todo fuera evolucionando y surgiendo de una manera tan sin retos, pues en realidad
no te daría la pauta en la vida de crecer como vamos creciendo, ¿no? Y yo creo que es algo que nos ha permitido este sueño que iniciamos hace 11 años. Yo creo que nos ha dado mucho crecimiento personal, profesional y de conocer a la gente, de saber quiénes son nuestros clientes, qué es lo que buscan, qué quieren e ir transformando nuestro concepto de negocio para ofrecer lo más cercano posible a lo que la gente que le gusta este lugar puede tener como experiencia cuando realizan sus eventos aquí, ¿no? No hemos mencionado el nombre de nuestro lugar. Venue. Bueno, sí, creo que lo mencioné. Somos Bella Luna Venue en Dallas. Así es. Que aunque prácticamente hoy no estamos necesariamente con el objetivo de promocionar el venue. Sí. Mucha gente nos conoce, afortunadamente tenemos mucha gente que nos sigue. Sin embargo, pues sí es importante que sepan que pues tenemos 10 años realmente haciendo eventos y nuestra principal función como empresa es hacer los eventos en nuestro lugar, aunque también hemos apoyado mucho a nuestros clientes en diferentes partes de lo que es la planeación de sus eventos, ¿verdad? Porque pues nos encontramos un portafolio muy diferente de situaciones, de clientes que pues se acercan a nosotros a solicitar nuestros servicios y pues muchos de ellos no tienen idea de realmente a qué se están enfrentando con hacer un evento, ¿no? Se oye sencillo, vamos a hacer una fiesta, pero realmente esto lleva muchísima más planeación y situaciones que son muy importantes que se discutan. Y es eso el objetivo principal de nuestro podcast el día de hoy, es enfocarnos a todos esos aspectos que nos van a ayudar a que sus eventos sean mejores. En esta ocasión, como comentamos, nos enfocamos un poquito a nosotros, pero sin embargo, les quiero comentar que pues la idea es que conforme vayamos evolucionando con este proyecto, vamos a estar llamando a diferentes servicios y profesionales de esta industria para que nos den su punto de vista, su aprendizaje, sus experiencias al respecto de lo que es cada uno de esos servicios que conllevan a tener un evento pues bueno, ¿no? De calidad. Como este podcast le hemos llamado Eventos sin filtro, porque aquí vamos a hablar de todo y sin tapujos, como dicen, porque sucede, ¿no? Después de 11 años prácticamente nosotros hemos visto de todo, nos ha tocado situaciones pues muy interesantes al respecto de esta industria, ¿no, Jaime? Pues ves de todo y inevitablemente como dueño, socio, operador, te tienes que involucrar en un sinfín de cosas que nunca en tu vida te hubieras imaginado que las ibas a hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces, que a veces, no sé, llámalo egos, a veces no te dejan hacer o meterte en situaciones que dices tú, pero ¿cómo voy a hacer yo esto? No, yo que si soy no tengo tal posición, lo que tú quieras, ¿no? Pero que ya vienes con cierto tiempo y ciertos años en un ámbito profesional, los dos, no solamente yo, los dos, ¿no? Que pues tienes recursos, gente a tu servicio, etcétera, y llegas aquí, pues tú eres tu recurso, tú eres el que proporciona el servicio y tú eres el responsable de ejecutar a la vez, ¿no? Entonces, sí es increíble, ¿no? Cómo sí hay que quitarse esos estigmas bastante y bueno, y entrarle a lo que realmente, si no vives la experiencia, si no lo intentas hacer tú mismo, va a ser muy difícil también que le des a las personas que te están buscando por tu servicio, que les des al 100% lo que están buscando, ¿no? Yo creo que esa originalidad es algo que a cualquier negocio lo tiene que distinguir, ¿no? Que la persona que lo representa y hable y comunique con sus clientes es porque realmente tiene esa convicción, no nada más es por enganchar a alguien para tener un beneficio económico, ¿no? Correcto, así es. Sí, esta industria tiene muchas aristas, muchos ángulos y pues la bendición que nos ha tocado es de vivir todos esos aspectos que a la vez hacen que entiendas cada vez más lo importante que realmente es estar involucrado y entender todo el proceso de un principio, ¿no? Y también aprender continuamente, como les comenté, de los profesionales de esta industria que van a estar compartiendo con nosotros estos temas, ¿no? Bueno, antes también de continuar, me gustaría comentarles que a Jaime le encanta la cuestión del café.
Así es que el día de hoy, Entendido el día de hoy. Jaime nos trajo esta pequeña cafetera que es como un colador, un filtro. ¿Qué es, Jaime? Es una cafetera, pero el proceso es por goteo. O sea, no es nada más un filtro que cae el chorro y ya el café está listo, ¿no? Es un proceso un poquito lento y tiene que hacerse un procesito primero se pone el café, pones un poco de agua que no esté hirviendo necesariamente para que el café empiece a consumir y a quemarse y crear unas burbujas. Ya que en el filtro están esas burbujas, empiezas a poner más café y poco a poco vas agregando más, se genera ese proceso químico y reacción y y ya poco a poco vas agregando el resto de agua hasta que ya llega al nivel que tú quieres y empiezas a disfrutar O sea, que es todo un proceso, si es que, como lo es este proceso. ¿Puedo servirme un poquito? claro. El proceso de los eventos, donde prácticamente, como lo describe Jaime, me gusta como una analogía en el sentido de que todo lleva un proceso y todo está diseñado para que funcione de cierta manera, como son en esto de los eventos. No te preocupes, ya nos tocará limpiar más tarde. Ya está Jaime tirando aquí un poquito de café, pero no pasa nada. Es diseño alemán. Ya estaba leyendo que este tipo de productos se le llama Chimex. Ajá. Y es un diseñador alemán, creo, ¿no? El que lo hizo. Pero bueno, regresando un poco al tema, ¿qué crees que sea bueno aquí, Jaime? ¿Qué sería interesante? ¿Qué temas tocar en particular, como para que la gente nos empiece a escuchar y también mandar ideas de lo que podríamos estar conversando aquí, ¿no? Bueno, yo, como comentaste al inicio, ¿no? Esto es más que nada compartir experiencias, compartir ideas. Yo creo que de inicio sería muy interesante pues abrir en esta industria, ¿no? Hacia personas que están en busca de venues, qué servicios están buscando, qué tipo de lugar es el que les gusta, qué prefieren, el estilo, tamaño, etcétera. Yo creo que podemos hablar de todo eso. Okay. Los servicios que van alrededor que conllevan la organización de un evento y pues en general, ¿no? Yo creo que también aquí también se trata no solamente hablar de lo que nosotros hacemos, sino de lo que toda la gente que nos ayuda a que un evento sea posible también colaboran con eso, ¿no? Y que no nos son necesariamente gente que trabaja para nosotros, les llamamos partners, ¿no? Claro, son gente que a lo largo de estos 11 años han ido contribuyendo a que nuestro proyecto se vaya refinando y vaya evolucionando a un lugar que era el que estábamos buscando, ¿no? Correcto. Sí, me parece muy bien. Y ahora que tocas este tema, especialmente con los partners, y que por cierto me gustaría hacer un pequeño reconocimiento aquí a nuestro querido camarógrafo, que más adelante también lo vamos a tener aquí platicando con nosotros, Magdiel Sagastume. Muchas gracias, Magdiel, quien se ha voluntariado para hacer las grabaciones de estos podcasts, y realmente estamos muy agradecidos con Magdiel. Es un excelente profesional, un gran amigo y una persona que realmente le interesa también colaborar con las personas, con los clientes, con la industria. Entonces, Magdiel, invitado para la próxima también a hablar de temas de fotografía y video. Ahí lo vayan a buscar, Magdiel Sagastume, Magdiel Fotografía. Pero sí, es muy importante. Nos vamos a enfocar un poquito, ahora que mencionas esto del venue, enfocarnos un poquito en hablar esto, porque es nuestro giro lo que estamos haciendo, ¿no? Vamos a tocar 2-3 puntos importantes que estoy pensando que sería conveniente platicar, pero también para reforzar un poco, decirle a las personas que nos están viendo que nos manden sugerencias, ¿no? De las cosas, de los temas que podríamos estar conversando. ¿Por qué? Porque realmente esto surgió por eso, ¿no? Por la necesidad, por lo que hemos visto continuamente. Cuando vienen nuestros clientes aquí, nos hacen preguntas muy interesantes de todo tipo, ¿no? Preguntas que tienen que ver con comida, logística, incluso con imagen, diseño de un evento, y nos damos cuenta que muchas veces la gente no tiene ni la idea de a lo que se están enfrentando, ¿no? El mundo de los eventos sí es muy importante porque son como fases. Yo lo veo así, requiere una fase de investigación donde el cliente tiene primero que entender cuáles son sus prioridades, ¿no? Y bueno, creo que las entienden, pero las tienen que definir muy bien para poderlas plasmar también en el proceso de la elaboración de sus eventos. Es importante que el cliente entienda qué preguntas también se le pueden hacer a los diferentes profesionales para
obtener los servicios que están buscando. Muchas veces no saben que hay opciones, que hay diferentes servicios, que también hay maneras de optimizar. Creo que una de las cosas por las cuales nosotros siempre nos hemos enfocado y hemos sido muy transparentes con la gente, no se trata de pagar más en hacer los eventos, al contrario, se trata de que tu evento realmente tenga el mejor resultado optimizando tus recursos, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho, siempre he pensado y lo hemos vivido, que el evento más caro que puede haber no es necesariamente donde pagas más, sino el evento que pagas, lo que sea que pagues y que nos salga bien. Y no tengas la satisfacción de los resultados que estás buscando. Tú como persona que soñabas con ese evento, que fuera el momento ideal de familia, de amigos, de empresa, como tú lo quieras ver, ¿no? Correcto. Pero sí viene siendo como dices, el evento más caro, porque si no te llevas la satisfacción de que era lo que soñabas o lo que buscabas, pues prácticamente piensas que tu dinero no fue invertido adecuadamente, ¿no? Correcto. Es definitivamente algo súper importante. Y otra de las cosas que creo que debe caracterizar a cualquier negocio o el lugar de eventos, venues, etcétera, es ser bien honestos contigo mismo como negocio y con el prospecto, ¿verdad? Porque no se trata de captar por captar negocio, vamos conversando primeramente para entender si somos lo que tú buscas como opción, como lugar, y probablemente también para nosotros como negocio, ¿verdad? También ayudarte a buscar si realmente somos la mejor opción para ti, y por qué no decirte, te conviene más cierto lugar, te conviene más otras cuestiones por esta y tales razones, ¿no? Que obviamente no se trata de espantar clientes, pero se trata de lo que decimos ahorita, ¿verdad? Porque tal vez si vienen con ciertas expectativas que nosotros no podemos entregar, cumplir, definitivamente va a haber un descontento ahí, ¿no? Y tampoco se trata de forzar situaciones. Siempre que hay un diálogo con un prospecto es porque a final de cuentas debe haber un convencimiento mutuo de que vamos a hacerlo juntos, ¿no? Entonces yo creo que ahí es una parte muy, muy importante de cómo encontrar el lugar ideal. Correcto, sí. Fíjate que tocaste un tema muy importante y estoy totalmente de acuerdo contigo. Realmente debemos ser profesionales en todos los aspectos, ¿no? Si somos proveedores en la industria de los eventos, y saber nuestras capacidades y hasta dónde podemos comprometernos con un servicio, con un producto, con una experiencia, ¿no? Porque la gente muchas veces piensa, bueno, es un evento, es una fiesta, pero tiene situaciones emocionales mucho más allá de simplemente una fiesta, ¿no? Son episodios de vida, se podría decir. No encontré la palabra correcta que quería decir, pero son situaciones donde la gente ha soñado, ha visualizado con esto por años, ha ahorrado la gente por años para tener el evento, sus sueños, especialmente si estamos hablando de eventos de quinceañeras o milestone especiales, ¿no? Donde la gente pues tiene ese sueño, esa visión de poder tener el evento que siempre han esperado, y sin embargo, pues, ¿qué sucede al final? Pues muchas veces no tienen el resultado que estaban esperando, y es por eso, porque es una combinación de diferentes factores, ¿no? Es combinaciones de falta de entendimiento muchas veces de qué es lo que realmente necesitaban tener para su fiesta. La parte logística es muy importante, que esa parte muchas veces no se platica. Incluso cuando vas a buscar un salón de eventos, muchas veces los salones no se toman el tiempo. Eso es muy importante, de explicarle al cliente, a ver, esto es lo que yo puedo proporcionar, esto es lo que yo no puedo proporcionar, y que quede muy claro, porque muchas veces la gente tiene expectativa, porque es importante saber que pues hay diferentes formas de trabajar, diferentes salones, diferentes acercamientos hacia las situaciones. Entonces sí es muy importante informarse y también hacer las preguntas correctas, ya sea en cualquier servicio el que estés buscando, ¿no? Porque a veces vamos a un lugar y nos ofrecen un servicio o una opción que está elaborada de cierta manera, entonces el cliente se queda con la idea de que esa es la manera que en todos los salones van a trabajar. Entonces muchas veces comparan y hacen esa asunción de que es como va a ser en todos lados, y realmente no es así. ¿Y qué sucede? Pues que si el cliente no pregunta y resulta que él cree que este salón va a ser lo mismo que este salón le comentó,
Y resulta que no es así, ¿verdad? Y es así en todos los servicios realmente. Y por eso vamos a estar platicando en lo que consiste cada uno de esos aspectos, porque en cada una de las áreas de los eventos, ya sea comida, video, foto, entretenimiento, DJ, lo que tú quieras, ¿no? O sea, es toda una serie de puntos muy importantes que hay que entender y que van a estar atados a las prioridades de las palabras, ¿verdad? Eso es lo más importante, y que también, obviamente, si tú estás trabajando sobre todo con un presupuesto, una visión, que lo que tú escojas como persona sea que realmente lo que te va a dar esa satisfacción y estirar tu presupuesto en lo mejor, ¿no? Y gastar en lo mejor que tú tenías visualizado. Y como comentabas, pues eso también le corresponde o nos corresponde a nosotros como profesionales de la industria, es darle esas opciones a la gente, o sea, entender también cuáles son esas prioridades de la gente, y no es vender por vender, como dices, realmente es qué es importante, y también ser bien honestos. Muchas veces la gente, si tú identificas que no necesita algo, porque la gente también se va mucho, estar de acuerdo con tendencias o con que vieron algo en tal lugar, pero no necesariamente es algo que sea tan prioritario, ¿no? Pero sin embargo la gente muchas veces pues se va simplemente con la idea y dices, pero no saben la implicación en cuanto a costo y qué es lo que realmente es más importante, qué es lo que más se queda en la experiencia de unas personas en los eventos, ¿no? Entonces también uno tiene que guiarlo. ¿Sabes qué? Yo te recomiendo que en lugar de esto no vas a gastar tanto, mejor enfócate por la experiencia que nosotros tenemos, porque somos los expertos. Enfócate más en un servicio que te va a agregar más valor a lo que estás haciendo, ¿no? Claro. Como para pues poder tener ese resultado que esperas, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que en ese camino vas acumulando las experiencias, ¿no? Bueno, malo, y que aprendes de las situaciones no muy favorables. Y yo creo que eso es algo de lo que al principio de la conversación estábamos diciendo, ¿no? Definitivamente, ¿qué aprendes a la mala durante el camino? Y pues a la mala aprendes muchísimas cosas, ¿no? A veces por la confusión, y en general yo creo que todos hemos estado en una situación similar, por la confusión de decir sí a todo al cliente, pues a veces no es tan bueno decir sí a todo, ¿verdad? Porque te comprometes a unas cuestiones que a final de cuentas te rebasan como proveedor, como solución o como el lugar donde realmente se puede hacer todo lo que le estás diciendo que sí al cliente, y se te convierte en un problema el día del evento o el día de la ejecución. Entonces, yo creo que sí, todo eso no somos todólogos en esta industria. Entonces, ojalá se pudiera, pero en realidad para eso existen diferentes verticales dentro de la industria. No somos ni camarógrafos, ni fotógrafos, ni editores, no somos expertos en eso. Entonces yo creo que se vale, o sea, simplemente decirlo, ser muy honesto con quienes están buscando soluciones y recomendar quienes pueden trabajar, y obviamente dependiendo y hacer preguntas honestas, ¿no? De acuerdo al presupuesto que tú tienes, hacia dónde puedes ir, a quién te podemos recomendar y que pueden trabajarte en cuestiones de ese tipo de servicios de comida o de cualquier otros servicios adicionales que usualmente son necesarios durante un evento, ¿no? Yo creo que a la mala hemos aprendido mucho esas cosas, ¿no? El cómo al principio, por querer abarcar tanto, vas acumulando y acumulando equipos, materiales, etcétera, que no se mueven más que 1 o 2 veces al año. Entonces, yo creo que en la eficiencia del manejo de tu negocio y en los costos, beneficios, debes de reaccionar rápido y no tardarte mucho, porque eso te puede comer. Correcto. Te come y quedas ahí hundido en un mar de cosas que obsoletas. Completo. Eso es un tip para nuestros amigos profesionales de la industria, como decimos en México, zapatero a tus zapatos. Creo que sí es importante resaltar esa parte, que pues sí, yo creo que a veces con el afán no sé, tal vez de vender más, de hacer más negocio, nos queremos ponerles camisetas o las cachuchas que realmente no nos quedan, ¿no? Y queremos entrar a ámbitos y áreas que pues no necesariamente vamos a darle el mejor servicio a los clientes. Eso es muy importante, que definamos quiénes somos, que definamos muy bien cuáles son los productos, nuestra oferta, qué es lo que realmente
en qué somos expertos, ¿verdad? Y darle su lugar a la gente que sabe hacer las cosas, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho, en esto los eventos, incluso en la comunidad hispana es menos común encontrarte gente que considere un proceso de planeación con planners profesionales. Es para nosotros algo muy importante. Yo creo que voy a hacer un llamado también en esta ocasión, siendo nuestro primer podcast, de que consideren siempre tener apoyo en la planeación, ¿no? Así es. Hay profesionales de planeación que tienen diferentes servicios, desde cuestiones básicas, desde coordinar tu evento solamente el día, hasta opciones completas donde te van guiando paso a paso a escoger los mejores servicios, los mejores vendors y una serie de situaciones que van a ayudar mucho en el proceso y en tu resultado final. Entonces, más adelante les prometemos que vamos a invitar por ahí un par de profesionales de la planeación para que también nos ilustren un poco, ¿no? Nosotros siempre hemos sido encaminadores muchas veces porque el cliente te pide, ¿no? O sea, consejos y pues con el aprendizaje que hemos tenido, pues hemos tratado de apoyarles, ¿no? Pero bueno, creo que eso es algo que lo dejamos aquí para un próximo. Tocando un par de puntos antes de pasar a nuestra fase final, me gustaría andar un poquito más en lo que es nuestra área, ¿no? La cuestión de los salones de eventos. Yo he identificado algunos puntos que son interesantes, que sería bueno discutir y que le van a servir tanto a nuestros televidentes o videovidentes que nos van a estar viendo y que están buscando hacer un evento número uno. La parte de no todos los lugares o no todos los salones necesariamente están de alguna manera destinados a ser salones, ¿no? En las condiciones. En las condiciones. Ajá. ¿Tú qué crees de eso, Jaime? Bueno, yo creo que todo mundo tenemos el derecho de intentar, de tratar, y ese probablemente traemos siempre varios de nosotros esa cosquilla del emprendedurismo, ¿verdad? Que es muy válido, y en este país la cantidad de oportunidades que existen es enorme. Pero definitivamente una de las cosas que hemos visto en el trayecto en esta industria que nos han sorprendido muchas veces para bien y otras veces no tanto para bien, y que hemos visto cómo impactan a los clientes, es el sentir que yo puedo abrir un salón el día de mañana. Excelente. Pero hay un proceso para eso. Hay un proceso, hay pasos, hay permisos, hay condiciones, hay equipamiento que considerar, y todo eso se traduce en respeto a quien te va a contratar. No es tanto el hacerlo por hacerlo o el que tengo que invertir tal cantidad. Todo va en proporción al tamaño del lugar y la ubicación. Pero a final de cuentas yo creo que es una responsabilidad enorme, y eso siempre está detrás, en el back of your head, como dicen, o your brain, que si sabes que no estás al 100% en las condiciones de operar como salón, sabes que un día puede pasar algo y eso te va a perjudicar en tu reputación, en tus condiciones con los clientes y en futuros contratos. Entonces, yo creo que ese es un punto que lo hemos visto varias veces. Bienvenida, somos siempre muy proponentes a ayudar a la gente, a darles consejos, inclusive si están dentro del mismo giro, no pasa nada. Tú defines quién eres y tú defines qué clientes son los que vas a enfocarte, ¿no? Entonces, pero sí es bien importante, y siempre hemos sido muy directos con gente que está buscando abrir también un salón de eventos. No escondemos ni abrazamos la información. Somos abiertos y siempre compartimos eso, ¿no? Pero desafortunadamente también hemos visto cómo muchos otros lugares han ido abriendo, sin haber visto todos estos pasos, y ahora sí que otra vez regresamos el aprendizaje a la mala, ¿no? Luego suceden situaciones en las que tienen que regresar al punto cero para empezar de nuevo, o a lo mejor a veces ya no hay oportunidad de empezar. Sí, así es. Desafortunadamente hemos visto situaciones así, en escenarios donde pues salones que ya tenían tiempo operando y no cumplían con ciertas situaciones de compliance, porque pues como mencionaba, no solamente es abrir un lugar por abrirlo, o sea, hay muchos aspectos que son importantes
desde el compliance del estacionamiento, que tenga suficiente espacio para que la gente llegue y pueda estacionar su carro, que sean seguros, la parte de la seguridad. Realmente estamos hablando de personas, de seres humanos que van a estar concentrados, conglomerados en un espacio reducido de cierta manera, y que si por alguna razón existen situaciones de accidentes, ¿no? Suceden, desafortunadamente hemos visto videos en YouTube y en otras plataformas donde pues hay accidentes, ¿no? Incendios. Tienes que tener los medios adecuados del sistema de dispersión de agua, ¿no? Los sprinklers, pues salidas de emergencia suficiente, bien indicadas. Una serie de situaciones que son muy importantes, que la gente cuando vaya a ver un salón pregunte también eso. ¿Sabes que tienes todos estos sistemas? Porque ha sucedido que pues de repente ya están contratados y en la fecha muy cercana cierran un salón y nada, se quedan sin evento, y es pues una situación más que nada psicológica, emocional, muy fuerte para esas familias, porque los pones en una situación donde pues tienen que correr a encontrar otro lugar. A veces no están sus fechas disponibles. Obviamente si es muy cercano, es muy poco probable que encuentren salones. No estamos hablando mal de nada, que quede claro, es ningún salón específico, pero estamos hablando de temas muy importantes, por eso hablamos sin filtros, de que es muy importante que la gente también tome en cuenta todo este tipo de situaciones y pregunte, ¿no? ¿Sabes que tienes todas estas situaciones de compliance? Perfecto, ¿no? Claro. Para que no haya sorpresas y todas las cosas se den como se espera. Otro punto relacionado también es en cuestión de, y esto va incluso, nos pasa a nosotros seguido, ¿no? De repente viene un cliente y empezamos a conversar con ellos y resulta que no somos la opción para ellos, ¿no? Claro. Como comentaste, es una opción muy válida, o sea, se vale. No somos para todos y no tiene necesariamente que ver con presupuesto, ¿no? Mucha gente pues obviamente es presupuesto, es estilo, es visión, pero muchas cosas tienen que ver con qué es lo que la gente está buscando hacer y cómo lo quieren hacer, ¿no? Entonces un consejo que le damos a las personas en general es que investiguen. Todos los salones publicamos quiénes somos, quién es nuestro cliente principal, cuáles son las características de nuestro lugar. Hay salones que tienen áreas fuera del salón, jardines, salones que no, como nosotros somos más un salón de dentro, indoor venue. No proporcionamos servicios fuera, jardín, pero hacemos eventos enfocados en experiencias dentro como edificio, ¿no? Eso son las instalaciones, y están buscando áreas específicas de ceremonia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mi recomendación es que la gente se tome ese tiempo de investigar un poquito más antes de incluso hacer citas o llamar o ir a lugares, porque pues es pérdida de tiempo tanto para ellos como para las personas que los atienden, ¿no? Es importante. Y eso les va a permitir realmente hacer un análisis objetivo en cuestiones de comparar, ¿no? Lugares con lugares, Correcto. ¿no? Porque si no hacen ese checklist de las 7 a 10 cosas más importantes que son relevantes para mi evento, entonces no vas a tener la información, no vas a estar recopilando la información que requieres y que necesitas para ese análisis, que va a ser mucho más sencillo de ejecutar y de tomar una decisión, porque estás yendo a lugares que son comparables, ¿no? Entonces, no hay los de altísimo presupuesto, mediano y los de presupuesto bajo, pero bueno, es todo dependiendo de qué es lo que uses. A final de cuentas, el evento tiene que salir de acuerdo a lo que el cliente está buscando, ¿no? Y tiene que dar la satisfacción, garantía de satisfacción. Que en el caso nuestro, independientemente de que a lo mejor somos del gusto de muchos, pero tampoco también no seamos del gusto de varios más, en nuestra mente siempre está todos los eventos y cualquier cliente que llegue aquí tenemos el mismo compromiso, nivel de compromiso, de que se vayan satisfechos, felices y que hayan obtenido lo que buscaba del evento, ¿no? Pero sí, absolutamente, regresando un poquito a lo anterior, es consejo para quienes están buscando, ¿no? Siempre vayan a comparables. Entonces, porque eso te va realmente a llevar al lugar que realmente tú quieres estar. Correcto, sí, y sí, es un punto también muy importante, muy válido, ¿no? Porque no hay que comparar manzanas con manzanas, peras con peras. Hay una gran variedad de salones que trabajan de maneras diferentes, que tienen servicios diferentes, que incluyen cosas diferentes, o como estructuran sus opciones son diferentes, ¿no? Nosotros somos más un lugar de una boutique, donde tú vas incorporando servicios conforme lo necesites,
y hay opciones que te ofrecen paquetes completos o todo incluido, pero que son como fijos, ¿no? Bueno, ese es uno de los aspectos en cuanto a los salones, pero también es las características, ¿no? Como mencionamos, físicas, de espacio, de ubicación, de acceso, de estacionamiento y una serie de cosas que son importantes para el cliente que hay que... Y de confianza y de compatibilidad con quien te está dando el servicio. Completamente, sí. Porque puede haber un salón también con ciertas características y qué bueno que mencionas este punto. Siempre yo lo he recomendado a nuestros clientes. Vayan a ver los reviews, las reseñas, como decimos en español. Eso es muy importante. Todos nosotros como empresas tenemos nuestras páginas en Google y en otras redes sociales y ahí el cliente pues puede ver las referencias, ¿no? Yo creo que somos seres humanos todos como empresa, en algún momento pues nos podemos equivocar. Sí. Y las reseñas de los clientes es el claro reflejo del trabajo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, sí, hay que analizar, hay que obviamente también tener cierto discernimiento, ¿no? Y ser muy objetivos. Todos tenemos un portafolio de diferentes reviews o reseñas. Obviamente quienes tengan mejores reseñas, obviamente es que vas a tener un mejor resultado, ¿no? Siempre yo les digo, chequen los altos, los buenos y los malos. ¿Por qué? Porque puede ser que una empresa haya tenido un par de malos reviews, pero somos humanos, como comento, ¿no? O sea, no somos perfectos, nos podemos equivocar involuntariamente o no intencionalmente a veces, y de repente algo se sale de situación y para ese cliente fue, pues, no es necesariamente una experiencia a la que tú estás acostumbrado a entregar. Pero los patrones se ven en los reviews. Si ya existe un patrón, o sea, puede tener un mal review, un mal día, lo que tú quieras, pero si la mayoría de sus reviews son positivos y no existe un patrón duplicado de un mal servicio o una situación que se repita constantemente, entonces tú ya sabes a qué estás también enfrentándote. No es de que, o sea, eso fue sorpresa, no lo sabía. Entonces sí es importante también que lo chequen y es importante también que nosotros como profesionales hagamos público, ¿no? Esta información para que la gente realmente tenga confianza de lo que significa el servicio que estamos proporcionando, ¿no? Tú como profesional, en tus páginas, en tus redes sociales, en tu website, en lo que tengas tú para promocionar quién eres, que pongas lo más posible esas características de quién eres y qué es lo que haces, porque eso también te va a ahorrar mucho tiempo, ¿no? En que el cliente sabe qué haces, cómo lo haces, qué ofreces. Hay quienes publican precios, se vale también, y si quieres llegar a ese nivel, dependiendo cómo sea tu estructura de servicios y de precios, es importante que lo hagas, pero sobre todo que seas bien claro qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer para que pues, le evitemos también a los clientes el estar en una situación donde pues no encuentran lo que están buscando, ¿no? Sí. Y en esas 4 o 5 líneas que Pablo comenta yo creo que ahí tienes que definir cuál es el corazón de tu negocio. Correcto. O sea, por qué existes, cuál es tu objetivo, cuáles son tus fortalezas y con esas fortalezas cómo puedes garantizarle a un cliente que eres la opción ideal para ese cliente en particular, ¿no? Al final de cuentas es un acuerdo mutuo. Cuando alguien te contrata es un acuerdo mutuo, es un contrato, y yo siempre lo llevo a la analogía de que en la parte de un contrato de cualquier naturaleza no solamente es la parte fría de las cláusulas, de los números, de los precios, es también un componente súper importante para mí, inclusive en mi trabajo que tengo fuera de aquí, es la química. Hay química entre las dos partes. Si no hay química, tal vez no sea ni conveniente ni bueno que des el siguiente paso. Si no sientes esa química, hay algo que no está haciendo sentido, es mejor no seguir adelante. Entonces, son decisiones duras y como negocio a veces nos cuesta trabajo entenderlo, pero yo creo que es mejor también o analizarlo, ¿no? ¿Qué es lo que no está haciendo química y cómo puedes tal vez compensarla o solucionarla antes de comprometerte a algo? Ese punto es muy importante. Si de entrada tú ya no sientes que esa persona, esa compañía te dio la confianza que tú estás esperando, pues yo creo que desde un principio mejor sabes que a lo mejor no somos un buen match uno para el otro, ¿no? Sí. Y eso también te va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Pero bueno,
Me parece muy buenos los puntos. Muchas gracias, Jaime, por esto que hemos tocado el día de hoy. Creo que en la parte del venue llegamos a los puntos que quería conversar. Yo pienso que vamos en este momento realmente hacer una reflexión final. Algo que tú, para los clientes que vean este podcast, ¿cuál es el punto que tú les dejarías? Sabes que me gustaría que por lo menos que aprendieran el día de hoy. ¿Qué es lo que les gustaría decir? Bueno, primero que nada, yo espero que el objetivo de tus podcasts se cumpla, ¿no? Que es más que nada informar y ser transparentes, ¿no? Pero en definitiva, yo creo que al escuchar esto se crea una conciencia positiva, ¿no? De la gente que está buscando un lugar, que vean todos los aspectos, como mencionamos ahorita, ¿no? No es necesariamente lo bonito del lugar. Nuestro lugar es bonito, tengo que decirlo, ¿verdad? Obviamente. Pero no solamente es eso, es a final de cuentas es cómo se elabora la experiencia. Si el lugar al que estás yendo no te hace en ese momento vivir cómo va a ser la experiencia que vas a tener durante el día de la fecha importante, Correcto. entonces pues tal vez no es el lugar adecuado, ¿no? Entonces no es forzar. Yo creo que cuando sientes que está forzando algo probablemente no vaya a salir bien. Entonces para mí ese es el punto. Fue como cuando vas a tomar una decisión importante, ¿no? Si te vas a casar, si vas a comprar una casa, etcétera, siempre vas a tener varios elementos de decisión y es lo mismo cuando haces un evento. Correcto. Una química se podría decir. Sí. Muy bien. Química y comodidad, o sea, que te sientas presatisfecho, que el día del evento no vaya a haber una sorpresa desagradable, ¿no? Que vaya a haber sorpresas, pero que vayan a elevar la experiencia, no sorpresas que vayan a disminuir el nivel de experiencia que esperabas. Muy bien, perfecto. Muy bien, muchas gracias, ¿no? Muy buen punto. Muchas gracias, Jaime, por tu reflexión final. Pues no me queda más que agradecerles por habernos visto el día de hoy. Creo que nuestros objetivos del día se cumplieron y la verdad nos gustaría mucho que nos sugirieran temas, puntos que les gusta que tratemos más específicamente. Como les comentamos de un principio, vamos a estar invitando a diferentes profesionales de la industria. Si hay situaciones en particular que quisieran discutir, también creo que sería interesante como también traer alguna familia, ¿no? Claro. Hablar de sus experiencias, porque para nosotros eso es lo que más nos abre los ojos. Cuando llega un cliente y nos platica lo que vivieron en eventos pasados y tú dices, wow, o sea, sí, así es. Si uno hubiera podido hacer algo para que ellos tuvieran una experiencia diferente, pues nos encantaría y hay que hacerlo, ¿no? Como nuestro compromiso siempre de profesionales de esto, de los eventos, pues es eso, es seguirnos profesionalizando, seguir aprendiendo. Es un aprendizaje, ya en tantos años y aún así cada evento para nosotros es como un aprendizaje que siempre nos gusta hacer como una reflexión. ¿Qué hubiera estado mejor? ¿Qué puedo hacer para que el cliente tenga una mejor experiencia? Para nosotros siempre ha sido la mejor recompensa, siempre es verle las caras felices a los clientes, ¿no? Y a final de cuentas un evento es para gozarlo, no para sufrirlo, ¿no? Si ya lo estás sufriendo desde un principio, no vas a poner otro. Exactamente, es para gozarlo, no para sufrirlo. Me gustó esa, sí, un evento es para gozarlo, no para sufrir. Bueno, pues esperemos entonces sus sugerencias, sus comentarios, qué les gustaría escuchar. Por favor, compartan si les gustó este podcast el día de hoy. Y de nuevo, recuerden, estamos en Figo Talks, eventos sin filtros, conversaciones reales para eventos reales. El día de hoy en Bella Luna, en Dallas. Muchas gracias por su participación y por su atención. Gracias a todos. Hasta pronto.